novedades. En el próximo mes de febrero, por el 5 de febrero, si es que no me equivoco, estoy equivocado, el cristiano está relacionado con la política. El cristiano está relacionado con la política. Aunque usted no lo quiera, pero esta noche el Señor nos lo va a revelar. Porque la proposición es que el creyente es cristiano por naturaleza. Por naturaleza, el cristiano es político desde que nace. El hombre desde que nace es político. ¿Por qué? Porque necesita de la ayuda de los demás. Para su propio bienestar y de la sociedad, él necesita ayuda del resto de la comunidad, del resto de la asociación de seres humanos. Porque solo sucumbiría. Imagínense un niño, cuando recién su madre lo da a luz. Este niño es abandonado en una calle oscura y solitaria a las cuantas horas de haber nacido. Este niño, allí su destino es la muerte. Porque allí en esa soledad, en esa oscuridad, si es un país donde el clima es que hay todas las 4 estaciones, suponga que haya nieve, que haya hielo, o los países que son fríos como en Quito. Este niño no demoraría mucho y moriría. Y suponga que es un lugar donde haya fieras. Esta criatura indefensa va a morir porque las fieras le van a atacar. Y si no es así, un lugar muy solitario, esta criatura va a morir hasta de hambre porque no está su madre, la cual le va a dar el sustento. Desde ya el niño necesita un bienestar. Y el Señor nuestro Dios Padre Todopoderoso es el que provee el bienestar para el hombre. Y manda a una persona en el momento preciso para que lo recoja ese niño, para que le dé los primeros auxilios, para que le lleve socorro. Y este niño, gloria a Dios, alabado ese nombre, pero me parece que ese está mejor. ¿Cuál está bien? Sí. Gloria a Dios, santo el Señor, sonido. Y este niño, por la misericordia de Dios, es salvado, es socorrido porque pasa una persona a tiempo. Está bien el sonido, entonces. Y pasa a tiempo una persona y le puede socorrer, el cual procura por su bienestar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sabemos que toda dádiva viene de Dios, porque el hombre necesita de cuidado. Ahora veremos por qué todo creyente es político. Vamos a ver el tema de la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 2. Ese es el texto bíblico. Gracias a Dios que tuvimos aquí un curso de teología que nos enseñaron a nosotros muchas cosas para poder predicar, en donde debemos necesitar el texto bíblico, el tema, el título y la proposición de lo cual ya les he hablado. Ahora vamos a leer el texto bíblico. Aquí también deben haber algunas hermanas lo que tuvimos en el curso, ¿verdad? Amén. Y la palabra de Dios, si ya la tienen todos en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 2, dice así: si fueran tan amables en ponerse de pie por reverencia al santo nombre del que es el dueño de la palabra. Y el Señor dice así: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Tengan la bondad de tomar asiento, amados hermanos. Aquí tenemos dos palabras importantes en este versículo. Habla de los justos. Habla que dominan y que se alegran. Cuando hablamos de los justos, nos referimos a ¿quiénes? A los creyentes. Aunque la palabra de Dios, usted podrá decir, no hay uno solo que sea justo, el único es el Señor, porque todos somos pecadores. Pero nosotros somos justos en el proceso de llegar a la perfección. Estamos en ese proceso. Y somos los creyentes que actualmente, en esta palabra nos relacionamos con los justos. Cuando dice dominan, se refiere a que gobiernan
¿Cómo va una persona a dominar un pueblo si no es por medio del gobierno? Entonces, cuando los creyentes gobiernan a un pueblo, ¿qué es lo que pasa? Se alegra el pueblo se alegra. Pero cuando los impíos son los que gobiernan, el pueblo gime, el pueblo llora, el pueblo desfallece, el pueblo está oprimido. Se cuenta que en estas pocas palabras estamos hablando ya de política, estamos hablando de gobierno. Y aunque en la Biblia usted no encuentra esta frase política, póngase a buscar en la Biblia para ver si encuentra esta frase. No va a encontrar la palabra política. Ahora que tenemos la tecnología, que con el celular usted puede rápidamente investigar en la Biblia, póngale política en concordancia o el diccionario bíblico, no le va a dar resultados. Pero sí vemos en la Biblia los hechos de la política. En la Biblia encontramos los acontecimientos de la política. Y por eso vamos a utilizar la Biblia para ver y aprender acerca de la política. Usted puede pensar o creer que las políticas a nivel mundial, seccional, provincial o nacional no tienen su origen en la Biblia, que es la madre de todas las ciencias. De la Biblia han salido muchas cosas, que es el origen, en este caso, de la política. Por ejemplo, pero antes de todo esto, usted va a preguntar, bueno, ¿pero qué es la política? ¿Qué es la política? La política ese es del diablo, ese es el demonio. Pues Satanás no tiene nada, porque todo es de Dios. Él fue el que hizo la creación con todo lo que hay en los cielos y con todo lo que hay en la tierra. El diablo no tiene nada. El diablo lo que ha hecho es copiar, adulterar y cambiar las cosas para mal del hombre. Dios hizo todo bien en perfección para bendecir al hombre. Y vamos a ver nosotros que en la Biblia tenemos, por decir, todas las autoridades que nosotros podamos conocer. Hablemos de unas cuantas. Aquí tenemos la asamblea a nivel nacional. La asamblea donde están todos los legisladores. Esto viene a constituir el poder legislativo aquí en el Ecuador, ¿verdad? Hay representantes de todas las 24 provincias. En la Biblia también tenemos nosotros un organismo de la misma naturaleza que legislan para el bienestar del pueblo. Tenemos el Sanedrín. Pero el concepto de qué es la política, no se lo he dicho, ¿verdad? Ni tampoco me preguntaron. ¿Qué es la política? Esta palabra política aparece en un término moderno, que aparece justamente por el siglo XV, por primera vez, en donde Aristóteles la define como el arte o la ciencia de ayudar a los demás. El arte o la ciencia de prestar bienestar social al pueblo, así en prácticas palabras. No dice otra cosa. También dice que deriva de la madre de la ciencia, que es la filosofía. La política deriva de la madre de las ciencias, que es la filosofía, y que su concepto es el arte de llevar bienestar al pueblo. En esta palabra que estamos hablando dice que el justo, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, porque el justo lleva un buen gobierno, lleva una buena política para el pueblo, y este pueblo vivirá alegre y feliz. Y como les estaba diciendo, los organismos políticos nacen de la Biblia. Ahí tenemos el Sanedrín, que es algo paralelo a lo que tenemos en estos tiempos. Es una asamblea donde hay los máximos representantes del pueblo, en donde hay doctores de la ley, en donde hay sumos sacerdotes, en donde hay príncipes, donde hay alcaldes, donde hay prefectos, donde hay todas estas autoridades que tenemos nosotros. Este máximo organismo constituido por 71 miembros, donde están las máximas autoridades, los príncipes, los sacerdotes, los prefectos, los alcaldes, diríamos todos, ¿no? Allí tenemos un organismo político, pero no dice que es político.
Hay un organismo político, el cual es dominado por la clase sacerdotal, especialmente los más pudientes económicamente, y este Sanedrín es a lo que lo llevan a nuestro Señor Jesucristo, el que toma la resolución para que lo crucifiquen. Pero mire, usted que ha leído bastante, toma la resolución, pero el Sanedrín no tiene la facultad para dar muerte. Quien tiene la facultad para dar muerte es el imperio romano. Y por eso ellos lo llevan a nuestro Señor Jesucristo ante la autoridad romana de Poncio Pilato para que él decrete su crucifixión. Este es un organismo político donde unos están a favor y otros están en contra. No se utiliza la palabra como tal, pero los hechos son los que nos hablan en la Biblia. También tenemos nosotros en este gobierno, tenemos a ministros, tenemos a gobernadores. En la Biblia tenemos a ministros, en la Biblia tenemos a gobernadores. Y aquí lo tenemos nosotros a José en Egipto, que llega a ser un ministro, llega a ser el gobernador de toda la nación de Egipto, después del faraón. Esto es un puesto político, hermanos. No, que eso no es un puesto político. Los hechos son los que hablan. La palabra es moderna, que no la podemos relacionar, pero los hechos vienen aquí, están vivos aquí. Y José es nombrado como gobernador de todo Egipto. Solamente sobre él está la autoridad del faraón. Aquí en la provincia de Esmeralda tenemos gobernadores, ¿verdad? Tenemos una representante del gobierno que es gobernadora. Ese cargo es un cargo político, un cargo renovable que cada tiempo que sube el gobernante lo está cambiando. Estamos relacionando la política con la Biblia, que de allí es el origen. Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, en el reino de Babilonia, con Nabucodonosor. ¿Qué es lo que sucede? Lo nombran a Daniel como el máximo gobernador de toda Babilonia, cuya capital es Susa en esos tiempos. ¿Es un puesto político o no es un puesto político el que él desempeña? ¿Para qué? Para el bienestar de todo el pueblo. Esa es la política, un grupo que se asocia a los seres humanos para dar el bienestar a los pueblos, a la sociedad, a la familia. Ese es el concepto básico de la política. No me vaya a venir que la política es mala, que la política es del demonio. Estamos viendo de la Biblia los hechos de la política. También tenemos a Esther. ¿Se acuerdan de Esther? No les estoy citando las citas bíblicas, porque si les pongo a leer la cita bíblica, esto ya es un estudio bíblico. Estoy hablando de los hechos, pero tengo aquí todas las cosas con la palabra de Dios. Tenemos a Esther y su tío. ¿Quiénes eran ellos? Consejeros del rey. Actualmente vamos a elegir consejeros en estas próximas elecciones, concejales y consejeros que van a estar con los alcaldes y con los prefectos. Asimismo podemos ver en la Biblia que hay, aquí sí la palabra la dice clarita en la Biblia, consejeros. Lo tenemos a Aitofel Gilonita, que es un consejero ¿de quién? Del rey David. Según toda la cita bíblica, pero no se la quiero estar poniendo esa labor que estén realizando. Así es mejor que nos den la cita. pues, amén. Entonces nomás se las digo. Entonces se las voy a nombrar para que tomen nota y que quieren tomar nota, ¿verdad? Tenemos que José, el primer ministro de Egipto, es gobernador, eso está en Génesis, capítulo 42, versículo 26, en donde está traducido como el Señor. Y tenemos en Nehemías, capítulo 11, versículo 9, tenemos a un prefecto. Aquí en la Biblia tenemos un prefecto, que es Joel, hijo de Sicri, prefecto. Y también Judá, hijo de Senúa, el segundo de la ciudad, prefecto. Aquí en la Biblia, en la política, de Nehemías José 9. Y consejero, aquí en la Biblia, tenemos a David, Aitofel Gilonita, consejero de David. En 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 12. También hubieron malos consejeros. Así como hubieron buenos consejeros, también hubieron malos consejeros. Así como hay actualmente buenos políticos, también hay malos políticos.
porque de todo hay. Hasta en la Biblia tenemos nosotros. Hay un consejo general en la gran asamblea de Moisés, en Números capítulo 16, versículo 2. Se levantaron contra Moisés los del consejo. Moisés gobernaba solo, con la dirección de Dios, pero cuando ya recibió el consejo de que tenía que delegar las funciones porque no se alcanzaba, empezó a nombrar delegados con diferentes puestos, yo diría puestos políticos, en donde había consejeros, en donde había de todo. Pero dentro de esta gran asamblea que tenía Moisés, había un consejo especial de lo más prominente con el que tenía pues relación Moisés y tomaban las decisiones. Pero se levantaron porque era mayoría. Dirían, nosotros somos mayoría. Moisés es solamente él con Aarón, son dos. Nosotros somos más. Lo que sucede en las asambleas cuando ellos van a tomar una resolución, se cuentan por mayoría para derrocar al otro. Pero, bendito sea el nombre del Señor, que se levantaron 150 varones del consejo en contra de Moisés. Lo que más se ve es que había una organización política allí con Moisés, allí estaban 250. ¿Quiénes eran? Los hijos, número 26:9. Eran los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos fueron los del consejo de la congregación que se levantaron contra Moisés y Aarón, del grupo de Coré. Eran del grupo. Imagínense usted aquí en la Biblia esas cosas como que están pasando allí. Allí estamos viendo algo que no está de acuerdo, ¿no? Es algo que en estos tiempos nosotros podríamos decir que es la política, en donde está corrompida la política, en donde uno se levanta contra otros. Pero el concepto de la política no es ese. El concepto de la política es hacer el bien a los demás. Se levantaron contra Moisés. Pero ¿qué fue lo que les pasó? Que el que está arriba, que es la autoridad suprema y máxima, es el que decide las cosas. Si él quiere las deja pasar, o si no, no, para la enseñanza del hombre, para que el hombre aprenda. Y resulta que fueron extinguidos de parte de Dios. Cuando Moisés les dijo, a ver, vamos a ver si ante la presencia de Dios a eso le agrada, ustedes allá con sus incenciarios y yo acá con Aarón, para ver a quién el Señor acepta. Y viene que los quemó el fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Había política, la palabra no está en la Biblia, pero estamos hechos, amados hermanos. Es que muchos cristianos a veces dicen, nosotros no tenemos nada que ver con la política. Bendito sea el nombre del Señor. Había magistrados. En Daniel capítulo 3, versículo 2, vemos que Nabucodonosor manda a traer de los cautivos de Judá para nombrar capitanes, tesoreros, consejeros, jueces, gobernadores, para que viniesen todos para la dedicación de su estatua, porque hizo una estatua a Nabucodonosor, para que le den adoración y mérito, qué sé yo. Llamó a todos sus políticos que tenía allí. ¿A qué políticos llamó? Capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, gobernadores y todo. Ahí fue cuando se opuso pues Daniel, ¿verdad? Donde se opuso Sadrach, Mesach y Abednego. Bendito sea el nombre del Señor. En la Biblia en política hay cónsul, hay procónsul. Hay un procónsul muy conocido que es Sergio Paulo. Estaba con el procónsul, un varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra del procónsul. Pero Barsabás se lo oponía siempre. No quería que reciba la palabra del procónsul porque ya estaba ya prácticamente del lado del Señor. Pero se oponía, ante lo cual el apóstol, lleno de ira, le dio una palabra, le dijo, por interferir quedará ciego, y quedó ciego definitivamente.
Pero había propósito. En este tiempo nosotros tenemos también consulados, ¿verdad? Consulado ecuatoriano en tal parte, en todos los lugares. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo con esto lo que quiero hacerle recalcar a usted es que la política proviene de la Biblia, en donde están sus hechos, aunque no está la palabra, pero están los hechos. Todo creyente es político porque es parte del pueblo. O usted no es parte del pueblo. Y usted recibe todos los efectos de la política, porque usted es parte del pueblo. Si no es del pueblo, ya le voy a decir más adelante qué es lo que pasa con usted. Y en esta palabra que dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, más cuando domina el impío les vale. Pero toda autoridad, todo concejal, todo consejero, todo gobernador, todo cónsul, todo ministro, todo lo que sea, tiene de arriba al que manda. El que manda, hablando de autoridad, es la máxima autoridad, Dios. Eso lo podemos ver nosotros en Romanos capítulo 13 del 1 al 5, en donde dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. O sea que yo, porque soy cristiano, evangélico, porque soy pastor, porque soy creyente, porque soy un ministro, yo no me voy a someter a las autoridades, a las ordenanzas municipales, a las ordenanzas laborales y legislación. Tenemos que someternos, porque lo dice ¿quién? Lo dice el Señor, porque no hay autoridad de parte de Dios, y las que hay por Dios son establecidas. ¿Usted cree que el presidente de aquí de la República, Gobierno Lazo, fuera presidente si no fuera porque Dios lo ha visto y lo ha dejado en ese puesto? Por alguna razón que de pronto nosotros no la sabemos. Y así todos los que han sido presidentes, Dios ha permitido, porque hemos tenido presidentes buenos y presidentes malos. Y así mismo hemos tenido alcaldes buenos, alcaldes malos. Pero todas estas autoridades dicen que nosotros debemos de someternos. No, yo no me someto a esa autoridad porque no estoy de acuerdo, porque esa autoridad es esto y este otro. Vean lo que le pasó. Cuando se lo presentaron ante Pilato a nuestro Señor Jesucristo, él le dijo: tú no sabes de que yo tengo autoridad para liberarte o para darte muerte. ¿Y qué le contesta a nuestro Señor Jesucristo? Tú no tuvieras ninguna autoridad si mi Padre no te lo hubiera dado. Y hay aquel que le entregó a ti, tiene un gran pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Alabamos. Ya le vamos a dar esa cita bíblica. Ya se la vamos a dar más adelante, que la tengo más adelante. Bendito sea el Señor. Estamos en Romanos capítulo 13, del 1 al 5. Pero dice que no temamos a las autoridades. Que no temamos a las autoridades. Porque si hacemos el bien, no tenemos ningún temor de que nos vaya a caer encima el hacha. Porque nosotros estamos de acuerdo con la ley. Pero si andamos fuera de la ley, nos va a caer el hacha. Tratemos de andar de acuerdo a la ley. Ay, pero resulta que una cosa es decirlo y otra cosa es cumplirlo, porque a veces infringimos la ley y por eso nos llevan presos. ¿Cuántos de ustedes tienen que pagar la alimentación de sus hijos? ¿Cuántas madres solteras hay de que los padres de sus hijos no les pagan la manutención? Y muchas veces somos creyentes. Es que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerla. Cumplir con la ley es difícil. Y yo se lo digo por experiencia propia. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que aquí también hay muchos casos de eso. Pero la ley hay que cumplirla, cueste o no nos cueste. Porque si nos vamos contra la ley, vamos a tener problemas. En el Antiguo Testamento, nosotros, hablando de la autoridad, encontramos que la autoridad suprema, aparte de que estamos hablando de que hay política, hay políticos, hay todas las autoridades, pero la máxima autoridad estamos hablando que es nuestro Señor, el cual, desde el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 1, versículo 28, y en Salmos 8, del 4 al 8, y en Hechos 2, del 6 al 8,
Dice que Dios le dio la autoridad al hombre para que gobierne. Se la dio a Adán, se la dio a Eva para que gobierne. ¿Quién es el que da la autoridad entonces? Es Dios. Dios se la dio a los hombres, pero los hombres pues no la saben manejar, no supieron gobernar. Después esta autoridad pasa a Noé. Dios le da la autoridad a Noé. Y ustedes saben todo lo que pasa con Noé en Génesis capítulo 9 del 2 al 6. Y después de Noé, esta autoridad pasa a los patriarcas. Y la autoridad va pasando, va recorriendo un largo camino a los cabezas de la familia, a los cabezas de las tribus que tienen autoridad. Y sigue la autoridad que sigue dando el Señor. El Señor sigue dando autoridad a los llamados por Dios en momentos difíciles, en el pueblo de Dios. A Moisés lo llama y le da autoridad a Moisés. Vean cuál es el que viene la autoridad. No son todos estos, no son gobernadores, que son alcaldes, que son políticos, no. La autoridad máxima es Dios. Y Él es el que la va repartiendo como Él quiere. Y después de Moisés le da la autoridad a Josué, el que va a conquistar la tierra de Canaán en la guerra, ¿verdad? Y después de Josué, ustedes revisando la Biblia, porque estamos hablando de la Biblia, vienen los jueces. Los jueces reciben autoridad de parte de Dios. Y la autoridad se institucionaliza en Israel con el sacerdocio. Llegamos a que los sacerdotes son la gran autoridad en el pueblo de Israel. En el Deuteronomio capítulo 17 del 8 al 13. Y había después de estas autoridades mayores también autoridades inferiores en todas las ciudades. En este régimen monárquico hubo un régimen monárquico en donde Dios le da la autoridad al rey por primera vez, a Samuel. Le da toda la autoridad, pero esta la pierde. Miren que Dios ha sido tan bueno con la autoridad que se ha venido dando al hombre desde el mismo paraíso, y el hombre no ha sabido gobernar, el hombre lo ha perdido, el hombre ha utilizado para mal, en vez de utilizarla para bien, porque la política es para bien, porque la autoridad es para bien, la autoridad no es para mal, y Dios la ha venido repartiendo en todos los tiempos al hombre, y se la dio al rey. Y después este rey le quita la autoridad a Samuel y le da la autoridad ¿a quién? Al rey David. Y después le da la autoridad ¿a quién más? Al rey Salomón. Y llegamos al tiempo del Nuevo Testamento, en donde lo tenemos a Jesucristo, quien tiene toda la autoridad dada por el Dios Supremo, dada por el Padre, el dueño de toda potestad, sobre toda autoridad en los cielos y en la tierra, nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 28, 18, esta autoridad Él la demostraba al pueblo cuando predicaba. Cuando enseñaba, lo hacía con autoridad, no como todos aquellos otros maestros que hablaban la palabra pero sin ninguna autoridad. Esto lo hacía con autoridad divina. Y la autoridad que él tenía, no la tenía nadie. Él tenía autoridad para perdonar los pecados. ¿Quién otro tiene autoridad para perdonar los pecados si no es Dios mismo? Dale unas palmas al Señor, que tiene el Dios de todas las autoridades. Y cuando se fue nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién le delegó esta autoridad? Porque la autoridad va caminando. El Señor la va dando de acuerdo a los tiempos. Cuando ya se va nuestro Señor Jesucristo, le da la autoridad a sus apóstoles. Porque ella se fue, quedaron sus apóstoles. A su iglesia le deja la autoridad. Imagínense que tenemos la autoridad, dice la palabra, para atar, para desatar, para echar fuera demonios. Esa autoridad delegada para nosotros, ¿de parte de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, que dice que nos sigamos sujetando, a las autoridades. Pero esta autoridad de nuestro Señor Jesucristo se va a plasmar mucho mejor. En Apocalipsis tenemos nosotros que Él va a venir a reinar. Llegará el día del reino del Señor Jesús. Ya es la máxima autoridad
no va a haber concejales, consejeros, ni gobernadores, ni nada, sino que Él va a ser el único. Él va a ser el único gobernante que va a venir a gobernar ¿con quién? Con la iglesia. En el milenio, por 1000 años, viene a gobernar. Nosotros vamos a gobernar con Cristo. Él mismo nos ha constituido en reyes, sacerdotes, en ministros del Señor, y gobernaremos con Él, con su autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Y en la iglesia también tenemos autoridades. Por eso debemos nosotros como creyentes someternos a nuestras autoridades eclesiásticas. Aquí tenemos a la máxima autoridad, cual nosotros nos sometemos. ¿Cuál es aquí en nuestra iglesia? El apóstol Ángel. Y ahí hay más autoridades, hay más ministros y más siervos de Dios. Y después, ahora verá, de la partida de los apóstoles, el creyente, usted, no piense que no tiene autoridad, no piense que Dios no le ha dejado autoridad. Tiene como autoridad última la palabra de Dios. Usted tiene esa autoridad en sus manos. Tiene la palabra de Dios. Hechos 20:32 y Juan 20:31. Así dice Dios a las autoridades civiles: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay son establecidas por Dios. Romanos 13:1. Eso para que vayamos entendiendo de las autoridades que ya vienen en estas elecciones para el 5 de febrero. Y por eso que decimos que todo creyente es político, como embajador del reino de los cielos. Usted es embajador. Usted es embajador. Somos embajadores del reino de los cielos. Así como hay embajadores aquí en todas partes, que el país manda embajadores a Colombia, a Perú y a todas partes manda embajadores. Nuestro rey, Él nos ha constituido, nuestro Dios, en embajadores del reino de Dios. ¿Qué significa embajadores? Embajador es el que lleva un mensaje, el que lleva un mensaje de parte de Dios. Y usted, como lleva el mensaje de parte de Dios con la máxima autoridad que es la palabra, usted es un embajador del reino de los cielos, con la máxima autoridad que es la palabra de Dios. Pero estamos hablando de que todo creyente es político, ¿verdad? Pero ¿por qué yo soy político? Porque estoy inmerso dentro de esta ciudadanía, dentro de este pueblo, dentro de la política estoy yo. Yo no estoy fuera de la política. En la política económica del país estoy inmerso. ¿Por cuánto? La política económica, si tiene una inflación del 4%, afecta a todo nuestro trabajo, a todo nuestro sueldo, a todo nuestro salario, a los dólares que nosotros recibimos. Y si hay una mala política económica, que la inflación se suba al 1000%, va a suceder con lo que le pasó a Venezuela. Vaya a ver Venezuela con una inflación tan alta en la política, cómo fue quebrada la economía de la gente que gime, de la gente que llora, de la gente que migra, porque cuando hay malos políticos, como dice, cuando el impío gobierna, en el libro de Proverbios, capítulo 29, cuando el impío gobierna, el pueblo gime, el pueblo sufre, el pueblo llora. Bendito sea el nombre del Señor. Y somos políticos porque estamos inmersos en la política. Si usted tiene que pagar el impuesto a la renta, que ahora escuchaba a mi hermana que estaba declarando, el trámite que estaba haciendo, ¿por qué está declarando el impuesto a la renta? Ese es un acto político de la economía. Y no solamente hablemos de la economía, hablemos también de la política de la salud, del bienestar de la salud. Estamos inmersos, porque el gobierno tiene la política del bienestar de salud, creando hospitales, creando centros de salud, dando medicina gratuita. Así les alcance a uno y otro no les alcance, pero tiene esa mentalidad. Hay mucha gente que es beneficiada actualmente, los jubilados. Los jubilados van al seguro social, aunque no funciona bien ese seguro social, porque son fallas de la política, porque no toda la política es perfecta. Hay dos clases políticas, la política corrupta y la política justa, que es justamente la que viene de Dios. Entonces ese seguro no funciona. Pero la finalidad es esa, la pantalla, para servir al pueblo y darle medicina a los jubilados necesitados. Es una política de salud, es donde le dan empleo a muchas personas. Si usted tiene algún familiar trabajando en un hospital,
está inmerso también en la política, y si no está trabajando, si es un enfermo que está recibiendo diálisis, está inmerso en la política de la salud. Y no solamente eso, la política no es una sola. Hay política de agricultura, política de ganadería, política de tantas cosas, ¿verdad? Pero estamos inmersos dentro de la política. No digamos que no somos políticos, porque sucede que muchos nos critican a los cristianos cuando hablamos de política. Nos critican bastante. Y yo tengo el caso de que yo, por mandar un WhatsApp a un grupo, mando un WhatsApp de la política de unos candidatos, y ahí me ponen un versículo directamente. Se lo voy a leer, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, una crítica fuerte, que dice así, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¡Wow! Diré yo, bendito sea el nombre del Señor. Ninguno que milita, lo voy a repetir, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La palabra de Dios es un arma de doble filo, que corta por un lado y por otro lado. Pero muchos cristianos a veces no tenemos el conocimiento y el entendimiento completo. Parece necesario que nos preparemos para que recibamos la interpretación de la palabra con la ayuda del Espíritu Santo, para saber lo que es la exégesis de esta palabra, para saber que es un texto nada más, porque un texto sin su contexto no es nada más que un pretexto. Analicemos esta palabra. Los negocios de la vida. Los negocios de la vida es todo lo que tú haces, es tu trabajo, es tu empleo. Si tú tienes una tienda, ese es el negocio de tu vida. Si tú tienes un empleo, un trabajo, ese es tu negocio. Estamos hablando de los negocios de la vida. Negocios buenos, por supuesto, porque también hay negocios malos, ¿verdad? Hay negocios malos en los que no debe de enredar. Por ejemplo, un negocio bueno de la vida es que tú tengas una tienda y tú vendes a todo el mundo. Tú eres cristiano, eres creyente, es un buen negocio, pero resulta que va a ser un mal negocio cuando tú adulteras el peso. Cambias la balanza y le estás robando 1 o 2 onzas en la libra a la gente que está vendiendo. Ese ya es un mal negocio, ¿verdad? Entonces hay 2 tipos de negocio de la vida: uno bueno y otro malo. Pero hay personas que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y la palabra nos dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Muchos piensan que la política del diablo es corrupta, es dañina, no sabiendo que el malo, ¿sabe quién es? El hombre que se da influenciar por Satanás. Porque ya estamos viendo que el concepto de la política es el bienestar para los demás. Pero una cosa es el concepto y la teoría y otra cosa son los hechos. Por eso hay políticos buenos y políticos corruptos. Y en la palabra estamos hablando que cuando el justo gobierna, se alegra el pueblo. Y cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Imagínense cuántas cosas no ha perdido el pueblo de Dios por no participar en la política. Muchas cosas. Han metido la cabeza en el suelo como la... Pero es que la política no es, nosotros los cristianos no tenemos por qué meternos en política. Y criticamos al creyente que se mete a político. Ustedes han visto a Bukele por las redes sociales. Es un creyente justo o injusto, que está buscando el bienestar de su pueblo, el cual ha combatido al crimen, al sicariato, y ha bajado el índice de mortalidad para el bienestar de todo el pueblo de Salvador. Un presidente así queremos, aquí en Esmeralda.
Aquí en Miranda no podemos estar tranquilos porque hay muchos sicariatos, mucho crimen. No solamente ajustan fuerte entre ellos y entre bandas, sino contra el inocente. Vea, contra hijos de Dios, inclusive. Ahora nomás se estaba viendo lo que sucede, que balearon a este hijo de una hermana y la hermana Sosa, ¿verdad? Imagínese usted. Pero criticamos la política, aunque le critiquen. La política no es la mala. El hombre es el malo. Y no hay por qué escandalizarse. Aleluya. Todo creyente es político, sea activo o sea pasivo. Usted dirá, no, yo me voy a ir a un lugar donde no haya política. Me voy a ir a la montaña. O me voy a ir a una isla solo. Como Robinson Crusoe, ¿no? Se va a una isla solo. Y no tengo nada que ver con la política. Vamos a ver qué es lo que sucede. El Señor tiene que luchar por su bienestar. Porque la política es la lucha por su bienestar. Sea personal, familiar o grupal o nacional. Tiene que luchar usted por su bienestar, por su sobrevivencia. Tiene que aplicar una política de sobrevivencia contra las fieras. Una política de protección. Tiene que desarrollar una política de alimentación. Tiene que desarrollar una política de salud. Usted solito en esa selva, porque si no lo hace, va a fracasar. Si no va a luchar por su bienestar, va a fracasar. Y si quiere, no lo llame política, llámelo hechos, llámelo acciones. Tiene que desarrollar acciones de salud, tiene que desarrollar acciones de protección, tiene que desarrollar acciones de bienestar, de alimento, etc. Aunque estés solo, necesitas acciones para tu protección, para tu bienestar. Eso es política. Eso es política. Nadie se escapa. A pesar de que es un término moderno que no está en la Biblia, pero en la Biblia están todos los hechos y acontecimientos. Y ahora que se acerca la fecha de elegir, el 5 de febrero, vamos a ver algunos conceptos de cómo vamos a hacerlo. No piense de esa manera. Yo no le voy a decir por qué voy a votar. No, eso no voy a hacer. Pero sí le voy a dar unos consejos. Porque seguramente usted está pensando votar por alguien de que usted dirá, bueno, yo voy a votar por este que tiene mayor campaña. Porque si usted viene recorriendo las carreteras, ve los afiches solamente de un grupo y ve bastante, y ve de los rojos que hay muchos, y de los blancos no hay, y ve que no, ahí sí que hay plata. Esto sí que tienen plata, dicen nada por la televisión. Yo no sé de dónde es que sale tanta plata para esa campaña, pero la gente eso le impacta. Voy a votar por ese que hace más propaganda, por ese que hace más campaña. Usted ya está pensando, por ese voy a votar. Ese es un concepto. Otros dirán, no, yo voy a votar por el que presenta el mejor plan de trabajo. Y entonces usted está en la televisión o lee la hoja volante que le dan y ve el plan de trabajo que presenta para el bienestar de la ciudadanía, que van a hacer esto, van a hacer esto otro. Ese plan de trabajo me gusta más que el plan de acá. Y en la televisión cuando los entrevistan, hasta se pelean por el plan de trabajo. No, tú me copiaste el plan de trabajo, que ese plan de trabajo es mío. Y el otro dice que no, que ese plan de trabajo yo fui que lo creé. Entonces usted va a pensar en votar porque tiene el mejor plan de trabajo. O si no, usted piensa, no, yo voy a votar por alguien que realmente tenga experiencia. Estos son los que voy a votar, porque ya tienen una vez, ya tienen 2 veces, y hasta 3 veces, hasta lo que permita la Constitución. Ya tienen 4 años, 8 años, ya saben el teje y maneje de la cosa económica de la provincia de Esmeralda. Y voy a votar por eso. Usted ya está haciendo en su mente, cerebro, por quién va a votar, por una o por otra razón. Pero yo le voy a dar unos consejos, solamente unos consejos. No vote por aquellos que tienen antecedentes negativos. Anótelo ahí. No vote por ellos. Tienen malos antecedentes. Son malos administradores. No han hecho nada
en la política, más bien han llevado para su bolsillo. Y vaya a ver que tienen mansiones, vaya a ver que tienen apartamentos en Quito, vaya a ver que tienen porque no tenían nada. No sé cómo hacen para hacer la declaración del patrimonio, pero lo hacen de alguna manera con testaferros. No vote por aquellos que han hecho lo malo, no vote por ellos, no vote. Imagínense que para elegir el rey Aspenaz dijo que traigan de Israel a los mejores, traigan a los mejores para que gobiernen conmigo acá. No dijo tráigame a eso de allá, de la oposición, al rey y todo eso, no. Tráigame a los mejores de buen testimonio. No sé por qué tiene buen testimonio. Tráigamelo a Daniel, tráigamelo a Sará, tráigamelo a Mesá. Vote por aquellos que tienen buen testimonio, no vote por aquellos que tienen malos testimonios. Otro consejo: ejerza su derecho a elegir. Usted tiene derecho para elegir, ejerza su derecho. Porque muchas veces usted dirá, no voy a votar, ¿para qué voy a votar? Yo ya soy de la tercera edad y a mí la ley me dice que no vote. Por ejemplo, yo ya tengo 71 años, ya voy a cumplir 72 ahora en este mes. Yo no puedo votar porque ya la ley me dice que si quiero voto y si no, no. Entonces, tengo que ejercer mi derecho, porque es un derecho y voy a votar. ¿Y usted qué le impide a votar? ¿Tiene algún temor? No tenga ningún temor, porque el 2 Timoteo 1:7 dice que el Señor nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. No, yo no voy a votar porque después se van a poner enemigos contra mí, o me van a votar el empleo si voto por otro partido. Y bueno, no tenga ningún temor, porque el voto es personal, porque el voto es secreto. El único que lo sabe es Dios. Lo importante es que usted vote y quede satisfecho de haberlo hecho de acuerdo a su conciencia, no por presión de otra persona. Así sea que su candidato gane o pierda, usted va a tener una satisfacción de haber cumplido con usted mismo, de haber analizado con su conciencia por quién tenía que votar. No podemos lograr resultados diferentes si seguimos nosotros haciendo lo mismo. Si seguimos votando por aquellos mismos corruptos, no vamos a tener resultados, porque el político te ofrece, pero no te cumple, y eso ya lo he demostrado. Pero la palabra nos dice en Romanos 12:2 que no os conforméis a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que sepamos y comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovémonos en esa mente, hermanos. Gloria a Dios, santo Señor, que se glorifique. Renovémonos en nuestra mente. No estoy con esa mente caduca allí de que yo, como soy cristiano, yo no voy a participar en nada. El Señor nunca te va a elegir, pues entonces. Tírate al ruedo y verás que el Señor dirá, bueno, a este le voy a dar autoridad, o bueno, no se la voy a dar. Pero si tú no lo intentas, nunca vas a cruzar el río, nunca vas a aprender a nadar. Alabado sea el nombre del Señor. Que hay cristianos actualmente que se han metido en esa brecha y están recibiendo mucho apoyo de los creyentes, porque ellos se identifican con la iglesia, para el bienestar de la iglesia. Miren que algunos se han aprovechado de estas autoridades. Tenemos el caso de uno que tiene una fundación que yo pienso es la más grande y la mejor que hay aquí en la provincia de Esmeralda, y es uno de los últimos que llegó aquí a la provincia de Esmeralda y puso su fundación. Ahora él maneja fundación aquí en Esmeralda, no sé si en Santo Domingo, en Quintero, en Tacate, en Huite, no sé. Y tiene, y lo digo porque lo escuché de la palabra de que es presidente del MIES actualmente. ¿Sabe usted que el presidente del MIES, quién es? ¿Qué hace la mano? ¿Quién sabe? Que es muy buena. Atender a los niños, darle un bienestar a los niños, de educación, de alimentación, de atención, en todo lo que se puede. Hay otras fundaciones también de la iglesia
Los cristianos deben estar en todas las esferas sociales y políticas. No nos dejemos nosotros influenciar, porque eso no, yo soy cristiano, yo no puedo, yo no me meto en eso. Y manda esa palabra de 2 Timoteo 2:4 que dice que no te enredas en los negocios de la vida. Tienes que saber interpretar el exégesis, tienes que saber interpretar el texto y el contexto, y no utilizar la palabra así como así. Esta palabra que nos manda el Señor en este día, la vuelvo a repetir, es para que nos renovemos, tanto en el pensamiento como en el espíritu, porque sabemos que toda autoridad, que toda buena dádiva viene de Dios, que es el que pone autoridades, es el que pone reyes, es el que quita reyes, y esa mentalidad que tú tienes de oponerte a la política, cámbiala. La política no es mala, tú eres el malo. La política no es mala. Satanás la utiliza instrumentos para que el pueblo se aflija. Porque el versículo dice, cuando el impío gobierna, el pueblo se aflige, el pueblo se entristece. Bendito sea el nombre del Señor. Con los tips que hemos visto nosotros, es importante para cuando tomemos la decisión de votar. Pero te quiero decir una cosa, que tú tienes un arma poderosa. El arma poderosa que tú tienes que utilizarla para este pueblo, para bendecir a este pueblo, que es la oración. Porque muchos políticos se han dedicado a la brujería, a la hechicería, a la demonología para llegar a esas curules. ¿Es nuevo esto para ti o no? Tú ya lo sabías, ¿verdad? Eso existe. Sabemos que existe eso. Yo lo he vivido en carne propia hace muchos años atrás y sé que eso existe. En la política se mete en la hechicería, en la brujería. Yo he tenido esa experiencia hace muchos años cuando era más joven. Se lo voy a contar así cortito más. Utilizamos la brujería. Yo la utilicé junto con el alcalde. Utilizando la brujería, contratamos una bruja. Y esa bruja fue un éxito. Cumplió con lo que nosotros queríamos. Por eso les digo que la brujería existe. Y la utilizan los grupos, los políticos la utilizan. Y nosotros los cristianos muchas veces tenemos los ojos cerrados en esto, hermanos. Por eso el pueblo de Dios tiene que orar. Tiene que desatar una lucha, una guerra espiritual contra esos demonios, contra esos hechiceros, contra esos brujos que están llenando nuestra provincia, con los candidatos que tienen. Pero te digo que hay un candidato, hay uno. Ese no quiere, no quiere. Por más que lo quieren poner ahí de rey, él no quiere, él no quiere. Él lo que quiere es reinar en tu corazón. Él lo que quiere es reinar en tu mente. Él no está buscando candidatura. Él quiere reinar allí dentro de ti. ¿En dónde va a reinar? Allí en tu corazón. ¿En dónde va a reinar? Allí en tu mente. ¿En dónde va a reinar? Allí en tu alma. Otros estarán en contra. Pero el Señor ha hablado hoy día por medio de la Biblia, por medio de su testimonio, por medio de los actos, por medio de los hechos bíblicos, amados hermanos. Y el creyente ya tiene que ser renovado para cuando vayas a votar, ya tú vas preparado, porque el Señor ya te habló para tu conciencia, porque votaste de acuerdo a tus principios y de acuerdo a tu creencia. Ahora, amados hermanos, tengan la bondad de ponerse de pie, que vamos a hacer una oración.